Listo, Sandra. Ay. Listo. Bueno, le damos la bienvenida a Sandra Alicia Segovia Reyes a este Parlamento y pues tenemos 10 minutos para escucharte. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Dani, gracias. Tengo un montón de cosas que decirles. Quizá mi presentación se exceda un par de minutos de lo que teníamos programado. Les pido un poco de paciencia porque creo que es importante que toquemos algunos temas. De cualquier forma voy lo más rápido posible. Miren, yo soy Sandra Segovia, soy activista por los derechos de los demás animales desde hace 30 años. Y desde entonces, y seguramente desde mucho antes también, hemos puesto siempre en la agenda el tema de las corridas de toros, porque como lo afirmó la UNESCO en su momento, la tauromaquia es el arte banal de torturar y matar animales delante del público. En estos espectáculos, lo sabemos todos, se está sometiendo a un ser sintiente a un sufrimiento que culmina en su muerte sin más propósito que el deleite de un grupo de personas privilegiadas, lo que no tiene justificación ética posible y, vaya a decirlo, tampoco jurídica en nuestro país. Esta conversación que tenemos ahora, amigos, para lo que nos ven, y qué pena que no haya gente porque este Parlamento abierto está cerrado, pero esta conversación de las corridas de toros se tuvo en Gran Bretaña hace 200 años y muchos países del mundo resolvieron ya este tema prohibiéndolas porque las consideran una forma de maltrato a los animales. Pero de hecho en México, nosotros, que formamos parte de este grupo de los 7 que todavía las permiten, es increíble porque esta discusión la tuvimos en 1867 con Benito Juárez y también ya la habíamos prohibido. Hay que decirlo, hace 157 años, con menos información científica, un nulo marco jurídico, pero creo yo, más sentido de justicia, se había inclinado la decisión a favor de los demás animales. Pero bueno, regresemos hace 30 años cuando yo empecé, cuando prácticamente no había nada y había que hacerlo todo. Nuestras conversaciones frecuentemente iniciaban tratando de convencer a nuestros interlocutores sobre que los demás animales eran capaces de sentir. Sí, se imaginan, ahorita suena de locos, pero de eso se trataban nuestras conversaciones. Afortunadamente, la neurociencia del más alto nivel plasmó todo su conocimiento en la Declaración de Cambridge y la Declaración de Nueva York, lo que ha permitido que sea la evidencia científica lo que confirme lo que con tanta vehemencia hemos dicho siempre: los demás animales sienten como nosotros. Para propósitos específicos del combate a la tauromaquia, también tuvimos que explicar que cultura es toda información transmitida por aprendizaje social, que lo cultural no tiene por qué ser bueno o deseable en sentido alguno, que el adjetivo cultural no es laudatorio sino descriptivo y que no implica juicio de valor alguno. Tan cultural es la música más sublime de Mozart como el reggaetón más obsceno. En los últimos 30 años hemos rebatido con evidencias todas y cada uno de los argumentos que se han presentado desde entonces y que prácticamente son los mismos hasta ahora. Acaba, son una tradición. Hemos respondido que ni todo lo tradicional está bien por definición y que tampoco está por encima de la crítica, la racionalidad y la legalidad, como ya lo ha confirmado la Suprema Corte de Justicia en la sentencia referente al amparo en revisión 365-204, donde establece jurisprudencia que determina un criterio obligatorio de la Corte en todo el país y en donde se especifica que la libertad de religión no ampara la comisión de delitos bajo el supuesto de que estos son una representación material de la creencia religiosa, porque pensar lo contrario equivaldría a desconocer el sentido de la prohibición constitucional. Y también vale la pena recordar que en el 2022 la Suprema Corte de Justicia invalidó el decreto de Nayarit que declaraba las corridas de toros y peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial, porque los animales, dijo la Corte, son merecedores de un trato decente. Y aquí también hay que recordar que esta actividad formó parte de las celebraciones de la caída de Tenochtitlán, por lo que no pareciera una tradición muy propia de nosotros, y que recientemente en España se entregaron 715,000 firmas en las que los mismos españoles niegan que una actividad como esta forme parte de lo que los identifica culturalmente. Así que si no es cultura española, ¿por qué habría de ser cultura nuestra? ¿Por qué pedirle a España que se disculpe por los excesos cometidos durante la conquista y empeñarse en perpetuar este maltrato excesivo a los animales? Acaba, los toros no sufren. Hemos respondido con evidencia todos los centros de dolor, los mecanismos y puertas neurales de transmisión del dolor, incluidos los neurotransmisores involucrados, son prácticamente idénticos en todos los mamíferos. Sí, los toros y los caballos sufren, así que insistir en este punto resulta no solo ignorante, sino también necio. Antes de la corrida viven muy bien.
Hemos respondido que el vivir una vida natural no es un crimen que merezca castigo alguno. Y a lo de vivir bien, hay que recordar que muchos toros no gozan de esos privilegios. Muchos están encerrados e inmovilizados en corrales miserables y oscuros, hundidos en sus propias heces junto a lugares de entrenamiento capea. Acaba, sin corridas no habría toros de lidia. Hemos respondido que la subespecie Bous primigenius taurus no está en peligro de extinción, que la mejor manera de conservarlos es que dejaran de ser animales de ganadería para convertirse en animales silvestres, sometidos a la selección natural como sucede con algunos bisontes en Polonia, Estados Unidos, Canadá y Australia, y que las ganaderías se convirtieran en patrimonio natural como lugares de paso y cría para aves y otros animales. O, de lo contrario, que las ganaderías se conviertan en santuarios donde los toros, a los que tanto aman los ganaderos taurinos, vivan por siempre rodeados de amor y de sus cuidados. Acaba, las corridas dan de comer a la gente. Hemos respondido que también lo hace el narcotráfico, el secuestro, la piratería, la guerra y el terrorismo, y que nadie debería tener que torturar a otro para ganarse la vida. Y tampoco es verdad eso de que generen miles de empleos. Son apenas 475, de acuerdo con el exsecretario de Economía, Fadlalala Akabani, sin olvidar que los recintos en donde se realizan las corridas de toros pueden servir para otro tipo de espectáculos como musicales o culturales que generen más derrama económica que la misma tauromaquia, lo que sin duda beneficiaría a esas 475 familias. Acaba, prohibido prohibir. Hemos respondido que bajo esta premisa deberíamos permitirlo todo: el asesinato, el robo, el secuestro, el terrorismo, la evasión fiscal, cualquier cosa, nada menos compatible con un Estado de Derecho. Nadie debería defender que la libertad sea una excusa para maltratar y torturar a criaturas indefensas. La libertad no solo es compatible, sino que exige y siempre va acompañada de la prohibición de violencias y crueldades de todo tipo. Pueden consultar más información o más amplitud de las respuestas en el texto mismo de la iniciativa ciudadana preferente por la que nos hemos reunido el día de hoy. Y aunque semejante y abrumadora evidencia debió haber sido suficiente para terminar con esta atroz actividad, entonces debimos enfrentarnos a que no existía un marco jurídico que se refiriera a los demás animales. Y entonces tuvimos que explicarle a nuestros interlocutores, en el entendido de que todos ya estábamos de acuerdo con este asunto de la sintiencia, por qué los animales debían de tener derechos. Así empezamos una larga, intensa época que recordará Víctor, aquí presente también, en la que se construyeron leyes, reglamentos e incluso instituciones. Época en la que logramos también sentencias de la Corte a favor nuestro, que los taurinos han desacatado y las autoridades como Sader Senatsica se han negado a cumplir. ¿Por qué seguir defendiendo los intereses de quienes desde su privilegio burlan leyes y mandatos judiciales? No olvidamos tampoco cómo en el año 2012 estuvimos a punto de lograr la prohibición en esta ciudad con el respaldo de 7,000 personas en el Zócalo. Pero también fuimos testigos de encuentros entre Rafael Herrerías, empresario taurino, y los legisladores de aquel entonces cada vez que estábamos a punto de lograr la prohibición. Posteriormente logramos llevar a los demás animales por primera vez a rango constitucional cuando en 2017 escribimos la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se reconoce a los animales como seres sintientes y se pide su trato digno como una obligación ética y jurídica, no solo para los ciudadanos, sino para las autoridades de esta ciudad. Y en un acto, amigos, sin precedentes, que un activista como yo, que tiene 30 años, jamás lo hubiera soñado, logramos en nuestro país llevar a los animales a la Constitución Federal, cuando el año pasado se aprobó por unanimidad la reforma al artículo 4, que dice: queda prohibido el maltrato a los animales. El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales. Y bueno, yo hasta donde tengo entendido, los toros son animales, ¿no? Supongo. Y en otro país que no fuera México, esto habría sido suficiente para que no tuviéramos esta serie de discusiones que estamos teniendo ahora. Y bueno, si realmente deseamos que haya justicia social y económica, entonces debemos aplicar esta percepción a todos, especialmente a los demás animales. No podemos tener una noción de justicia referente a los animales y aplicarla a unos, pero negársela a otros. En este caso no habría equidad y estaríamos construyendo un mundo en el que imperaría la ley del más fuerte, nada más alejado del sentido de justicia y del espíritu constitucional. Y me pregunto entonces, ¿por qué las corridas de toros pudieron prohibirse en Sinaloa, Sonora, Coahuila, Quintana Roo y Guerrero
y no pueden prohibirse en la Ciudad de México. ¿Acaso no compartimos un marco jurídico? ¿Acaso no nos pone en ventaja el reconocimiento de existencia de nuestra Constitución? Así que, amigos, a diferencia de hace 30 años, ahora tenemos un marco científico y un marco jurídico que nos avala para terminar de una vez y para siempre con las corridas de toros en la Ciudad de México. Pero también hay que mencionarlo, esto nos lleva a tener menos paciencia y mayores expectativas de las resoluciones de nuestros legisladores actuales. ¿Qué más tenemos que discutir si nuestra Carta Magna prohíbe el maltrato animal y queda claro que en las corridas de toros se maltratan toros y caballos? Ya no se trata de cultura, de economía, de tradiciones, se trata de legalidad y de hacer cumplir las leyes que con tanto trabajo hemos conseguido para los animales. A diferencia, amigos, de otros países como Colombia, donde recientemente se prohibieron las corridas de toros, en nuestro país el asunto no es crear leyes, sino hacer cumplir las que ya tenemos. Cualquiera diría que el proceso es más fácil, pero no. Luchar en contra de la corrupción, la ilegalidad y el tráfico de influencias es mucho más complicado porque nuestros contrincantes no juegan limpio, no juegan bajo el marco legal. Incumplir el mandato constitucional sentaría además un peligrosísimo precedente jurídico que pondría en riesgo el cumplimiento de cualquiera otro de los artículos que la componen. ¿De qué habría servido todo el esfuerzo democrático de quienes participamos en la reforma y en la iniciativa ciudadana preferente si no podemos defenderlas y hacerlas cumplir en los hechos? ¿En qué se han beneficiado a los toros y a los caballos con todo este avance jurídico? Cuando ustedes, diputados, asumieron su diputación, protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ella emanan. Y también se comprometieron que si así no lo hicieran, que el pueblo se lo demandara. Y henos aquí, después de 27,000 firmas de un pueblo que demanda la prohibición de las corridas de toros, inexplicablemente discutiendo la conveniencia de hacerlo. Los animalistas ya hemos hecho todo el trabajo. Ahora les toca a ustedes hacer el suyo. Y es que hay que decirlo con todas sus letras, los animalistas y los animales de esta ciudad hemos sido tratados con absoluta falta de seriedad, con desdén y como ciudadanos de segunda. Es un hecho que los demás animales no votan, pero los animalistas sí, y tendremos muy en cuenta lo que suceda con esta iniciativa en las próximas elecciones. La tauromaquia no es mi cultura, la tortura no se regula, se prohíbe, la Constitución no se consulta, se hace valer, tauromaquia es corrupción. Es tiempo de actuar en favor de la legalidad, no de la corrupción. Es tiempo de sí proteger a los animales, pero ya va siendo hora también de que sean los hechos y no en palabras. Muchas gracias a todos.